Buenas noches, hermanos y hermanas. Nos corresponde a nosotros en esta oportunidad realizar el devocional para la escuela bíblica de esta noche. Y como siempre, vamos a iniciar el devocional con una oración a nuestro Padre Creador. Amantísimo Padre, acudimos nueva vez a tu presencia para clamar misericordia para nosotros, para tu pueblo cristiano. Mira las vicisitudes por las que estamos atravesando todos los dominicanos, todos los seres humanos. Ten, Señor, misericordia de nosotros. Mira la situación que estamos atravesando con esta pandemia. Ayúdanos, Señor, a poder sobrellevar esta situación. Danos entendimiento y a aceptar tus propósitos. También te pedimos, Señor, que tenga misericordia para aquellos que están sufriendo problemas de salud. Pasa tu mano sanadora. También, Señor, para que lleve conformidad a los corazones de las personas que han perdido seres queridos por problemas de esta pandemia o de cualquier otra circunstancia. Permite que puedan entender cuáles son tus designios. También, Padre amado, pedimos para que ponga sabiduría e inteligencia en los seres, en las personas que están en condición de eminencia dirigiendo a nuestro país, para que puedan con tu sabiduría guiar la nación. También te pedimos, Señor, sabiduría e inteligencia para los líderes mundiales, para que dirijan al mundo por los caminos correctos. Ten misericordia, Señor. Sigue derramando tus bendiciones sobre todos los seres humanos. Permite que en esta oportunidad la clase bíblica de hoy llegue a todos los hermanos de nuestra iglesia y pueda servir la misma de edificación. En el nombre santo de tu Hijo amado Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, vamos a tener una lectura bíblica en esta noche del libro de Mateo en el capítulo 20, versículos del 29 al 34. Y dice así: dos ciegos reciben la vista. Al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose, Jesús los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Que esta palabra sirva de reconfortar nuestros corazones y nuestra fe en ti, Señor. Vamos a hacer una breve análisis o comentario. Fijaos cómo estos dos ciegos claman por su bendición, exigen y pelean por las bendiciones que ellos están necesitando y están pidiendo, que es la devolución o la oportunidad de poder ver. Digo que la oportunidad porque no sabemos si exactamente eran ciegos de nacimiento, aunque en la palabra hay otros, por ejemplo, narradores, como es el caso de Lucas y Marcos, que presentan el mismo episodio, pero con algunas variaciones que vamos a señalar, aunque estas variaciones de los relatos no cambian la esencia de la misma, sino la forma. ¿Y en qué es, cuál es la variación en la forma? Bueno, por ejemplo, Lucas habla de que acercándose Jesús a Jericó,
mientras que Mateo dice que es al salir de Jericó Jesús y sus discípulos y una multitud, y que dos ciegos que estaban en el camino, eso narra Mateo, al escuchar esta situación, digamos, esta gran bulla, preguntaron que qué pasaba y le dijeron que era Jesús de Nazareno. Y entonces ellos clamaron por misericordia a Jesús, a Jesús de Nazaret, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y ante ese clamor, ante ese pedido, Jesús tuvo misericordia. Ese es el mensaje principal de esta lectura, que nos señala, que nos indica que tenemos que luchar, que tenemos que pelear, si se quiere, por nuestras bendiciones, por nuestra misericordia, que no es un asunto de simplemente pedirlo y quedarse, porque si los ciegos hubiesen sido conformistas, cuando algunas de las personas que estaban en la multitud le mandaron a que callasen, se hubiesen callado y entonces muy posiblemente no hubiesen conseguido la misericordia, la bendición de Jesús de devolverle la vista. Por tanto, debemos siempre batallar y pelear por nuestras bendiciones, por nuestra misericordia. Pero volviendo a las diferencias, como les decía, Lucas habla en el capítulo 18, en los versículos del 35 al 43, de que era acercándose Jesús a Jericó. O sea, que estaba llegando. Mateo dice al salir. Lo importante es que estaba cerca de Jericó. El hecho pasó cerca de Jericó. Que si era llegando o que si era saliendo, no tiene tanta importancia. Pero lo señalamos para poner ese dato, si se quiere, curioso. Y en el caso de Marcos, que es quien identifica y varía, porque varía en otro aspecto más. Mateo habla de dos ciegos, mientras que tanto Lucas y Marcos hablan de que fue un solo ciego. El dato adicional de Marcos es que Marcos identifica a ese ciego. Ni Mateo ni Lucas lo identifican. Entonces Marcos dice que ese ciego era Bartimeo, el hijo de Timeo. Bartimeo el ciego. En esa época no existían los apellidos y entonces para identificarlos con más exactitud se hablaba de el lugar de donde era la persona, el nombre de la persona y el lugar de donde era o de donde descendía, hijo de quién. Son, digamos que, razones y elementos que se utilizan para identificarlo. Entonces, fijaos cómo tanto Lucas como Marcos hablan de que un ciego, pero en todo caso, los dos ciegos o ese ciego tuvieron que pelear, tuvieron que luchar por su misericordia, por su bendición, y no aceptaron la actitud de la multitud de que se callasen, de que no hiciesen escándalo al acercarse Jesús de Nazareno. Fíjense cómo se identifica Jesús del lugar de Nazareno. Y eso es, digamos que, un elemento para poner una nota, si se quiere, refrescante o motivadora de la palabra. De ahí que lo más interesante de la lectura del día de hoy es que Jesús tuvo misericordia de ellos ante el reclamo. ¿Qué debemos nosotros hacer en esta situación de grandes dificultades que estamos pasando, que está pasando la humanidad? Los cristianos tenemos que batallar, que pelear por la misericordia, por la bendición de Jesús. No darnos por derrotados fácilmente, insistir, clamar en la misericordia del Señor, y Él sabrá cuándo nos la concede, en el momento que lo entienda oportuno. Pero hay que reclamar, hay que gritar, hay que orar, hay que llamar como pueblo cristiano a nuestro Padre Creador, a Jesús, para que tenga misericordia de nosotros, como pidieron
¿Los ciegos o el ciego Bartimeo? Por misericordia. Jesús de Nazaret, hijo de David, ten misericordia. Y Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga? ¿Por qué me llama? ¿Para qué? Y él le dijo, para que me devuelva la vista. Miren qué magnífica eh, mensaje, qué magnífico mensaje, qué interpretación. Se nos ha acabado el tiempo, más de lo que se nos habló en este breve devocional, y vamos a despedirlo con una breve oración, y luego de este devocional, entonces, en la continuidad de la escuela bíblica, tendremos, o más que en la continuidad, en el inicio de la escuela bíblica, porque este es un preámbulo, este es el devocional, con la hermana Carmen Rojas, quien tendrá en esta noche un interesante mensaje, continuando la serie de Jesús en su santidad y en su bondad. Despedimos este devocional con una oración. Padre Santo, gracias te damos por esta oportunidad de poder conversar contigo, por poder escucharte a través de tu palabra, de tus enseñanzas. Ten misericordia de este pueblo, del pueblo dominicano, de este pueblo cristiano. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Bendiciones, hermanos, y ahora vamos a prestar mucha atención a los detalles de la clase de esta noche en nuestra escuela bíblica. Bendiciones. Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Muy contenta de compartir esta noche con ustedes el último capítulo hasta ahora de la serie de estudios acerca de la persona de Jesús. Acompáñenme a orar. Bendito Dios, amado Padre, gracias te damos en esta noche porque tú eres grande y para siempre son tus misericordias. Gracias, oh Dios, de manera particular por lo que pude aprender a raíz de profundizar en este tema que vamos a ver esta noche, en los próximos minutos. Gracias, oh Dios, porque tu palabra es nueva cada vez que nos metemos en ella. Siempre nos traen cosas nuevas acerca de ti, acerca de tu persona, acerca de nosotros y lo que tú esperas de nosotros. Gracias, oh Dios, por esta iglesia que siempre está atenta a escuchar tu palabra. Bendice a cada una de las familias conectadas en esta hora. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos enseguida a ver nuestro tema Jesús, modelo de santidad. Hemos visto ya Jesús como modelo, tocamos el carácter de Cristo, fue el primer estudio de esta serie. Luego vimos Jesús como modelo de amor y solidaridad, donde vimos modelando sus propias enseñanzas, amando al prójimo, incluyendo hasta a sus enemigos. Y vimos a Jesús como modelo de humildad, donde nos dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hoy, ¿qué veremos? Este tema es para un día, de verdad. Me quedé corta de tiempo, pero tocaremos el significado de santidad en la Biblia y algunas referencias bíblicas sobre la santidad del Padre y del Hijo, y qué dice Jesús de su propia santidad y qué espera Jesús de la nuestra. Y vamos a ver el significado de la palabra santidad en la Biblia. Esta palabra santidad habla de rectitud y pureza personal.
En el idioma hebreo y griego quiere decir separado y apartado para Dios, consagrado para un solo uso, es decir, hecho o dedicado para Él, separado con un propósito. Y decimos que tocado por Dios, que es lo que hace que algo sea santo, el toque de Dios. En el caso de santidad como atributo de Dios, significa que Dios está apartado de toda impureza moral, lo que habla de su gloriosa perfección divina, relacionado con Dios, el Padre, el Creador. Tiene una connotación de más alcance. La santidad es un atributo de Dios. Hay algunos autores que dicen que el más importante, pero todos los atributos de Dios tienen la misma importancia. Lo único que la santidad es el más trascendente en toda la Escritura, porque lo coloca en un lugar especial, en un lugar alto, por encima de todas sus criaturas, y le da una categoría única, infinita, suprema, inmutable. Es el único atributo que en la Biblia se repite 3 veces. Santo, santo, santo. Se repite en el Antiguo Testamento por una visión que tuvo Isaías, y se repite también en Apocalipsis, una visión que tuvo Juan. Al repetirse santo, 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 le da una dimensión de Dios que se eleva esa dimensión al tercer nivel. Esto nos revela que este es un atributo por excelencia y es el que marca la diferencia entre el creador y la criatura. O sea, separa a Dios, le da esa connotación, o nos revela, mejor dicho, no se lo da, Él lo tiene, de divinidad. Es el que lo distingue como el Dios por encima de sus criaturas. Ese Dios merece toda la adoración y temor de sus criaturas, que somos nosotros y toda la creación. El pensar en esa santidad de Dios que no cabe en la creación, o sea, a nosotros nos asombra, nosotros no tenemos idea. Si pensamos con mente humana de lo grandioso, de lo supremo que es este concepto de santidad o esta realidad de santidad. Vamos a leer la visión de Isaías en el capítulo 6, del 1 al 3, y luego vamos a continuar con los otros versículos, del 1 al 6. Dice: en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Miren que aquí nos dice que los serafines cubrían sus rostros y también cubrían sus pies. Y es porque la luz y el esplendor de la presencia del Dios Supremo no era sostenible por ellos. Esta gloriosa perfección divina es tan pura que ellos tuvieron que cubrirse con sus alas y también sus pies, reconociendo que eran criaturas frente a la exaltada presencia de Dios. Eso es a los serafines, pero
¿Qué producen esos seres en seres pecaminosos? El entender que Dios es santo, o sea, mortales, como Isaías. En la medida en que nosotros nos acercamos a la santidad y reconocemos esa pureza de Dios, esa impecabilidad, más nosotros notamos nuestra imperfección. Y eso es lógico. En la oscuridad uno no ve el sucio, los detalles, pero cuando uno va a la luz, ahí uno se da cuenta de dónde están los detallitos, las manchitas, de la ropa, de la casa, etcétera, etcétera. Eso mismo pasa con Dios. Vamos a continuar leyendo en Isaías 6, 4, 5 y 6. Dice, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y volvió a mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Y vemos aquí a Isaías que cuando contempló este esplendor de la luz del Magnífico, y la casa también se llenó de humo de su presencia, él tuvo que clamar, ay de mí que soy muerto, o sea, se vio inmundo, dice, siendo un hombre inmundo de labios, ahí vio su imperfección, su pecado. Dice, porque han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos, pero Dios en su misericordia. Dice el versículo 6, que uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar, lo tocó sobre su boca. Y he aquí que es quitada tu culpa, gloria a Dios, y limpio tu pecado. Entonces, cuando hay reconocimiento de pecado, cuando hay arrepentimiento, hay misericordia. Dios frente al pecado, vemos que, hablando de este atributo excelso, que nos habla de que Dios no sería Dios sin ese atributo. Sin santidad, Dios no sería Dios. Porque Dios es perfecto, no tiene manchas. Y cuando Dios se encuentra con el pecado, tiene dos reacciones. O lo destruye o se aleja. La santidad y el pecado no pueden cohabitar porque son antagónicos, se oponen. Así el cristiano que entra en pecado pierde la llenura del Espíritu Santo. Por eso dice la palabra que no permitamos que el Espíritu huya de nosotros, porque si estamos en pecado y no nos arrepentimos, si practicamos el pecado, Él huirá de nosotros. Cuando el ángel anunció a María el nacimiento de Jesús, vemos cómo este ser que iba a nacer venía con su atributo de santidad. O sea, no lo perdió Dios al encarnar en Jesús. Lucas 1:35 dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti
y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Espíritu Santo cubrió a María y el santo ser, aquel que vimos, ¿verdad?, siendo alabado y reverenciado por los serafines, por amor a nosotros, se encarnó en Jesús, conservando su atributo de santidad. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Vemos algunos versículos que hablan en el Nuevo Testamento de la santidad de Dios y vamos a leerlos porque aquí vamos a identificar otros atributos de Dios, otras cualidades, otras virtudes. Me gustaría que estuviésemos presencialmente para compartir y que ustedes mismos levanten las manos y puedan identificar estos otros atributos o rasgos de la personalidad o el carácter de Jesús. En Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y aquí visualmente me estoy imaginando ustedes levantando la mano. ¿Cuál cualidad de Jesús se percibe aquí? En la segunda línea nos dice compadecerse de nuestras debilidades. Aquí viene la compasión, que es parte del amor, de la misericordia de Dios. Y hay otro ahí, no fue, sino que uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Aquí hay un fruto de su espíritu, que es el dominio propio. Es lo que nos ayuda a no caer en la tentación, entre otras cosas, porque también la obediencia, pero que la obediencia va atada con el dominio propio. Van de la mano. Leemos en 1 de Pedro 2, 22 al 23, y dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Cualidades de Jesús aquí? Ni se halló engaño en su boca. Aquí nos habla de la integridad. Él era una persona íntegra, sin dobleces, sin engaños, sin mentiras. Donde dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, que es la reacción natural del ser humano. Aquí hay un dominio propio. Aquí vemos que no hay rencor. Vemos que hay paciencia, hay que contenerse para no responder igual. No respondía igual. También cuando padecía, no amenazaba. Lo mismo. Cero rencor, cero, como dice mi esposo, el tú por tú, ojo por ojo, diente por diente. Sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces, significa que es justo, que Él delega el juicio. En Hechos 3:14 dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Fueron de las cosas que Él sufrió, ¿verdad?, que Él padeció, que se ha mezclado entre los ladrones, homicidas, malhechores, y fuera inclusive valorado uno de estos por encima de Él, más que a Él, más que Él.
Seguimos leyendo algunos versículos acerca de Jesús que evidencian cualidades de él y que todas hablan de su santidad. En Apocalipsis 3:7, y escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto. Aquí nosotros podemos ver la autoridad y el poder que le fue conferido por el Padre. Porque dice, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, ese poder, esa autoridad. En Hechos 10:38, vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, fue ungido por el Espíritu Santo, aquí en la tierra. Yo recuerdo, no tengo la cita bíblica, pero cuando fue bautizado por Juan, que su padre le dijo, este es mi hijo amado, en quien me complazco. Y tenemos la figura de la paloma, ¿verdad?, que se posó por ahí, por encima. Es como una unción del Santo Espíritu. Cuando iba a comenzar su ministerio. Y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Hay varios tipos de enfermedades físicas, pero hay también opresiones mentales, depresiones. El enemigo nos acosa, nos ataca, nos señala, y esas son opresiones que no se ven y que muchas personas callan, pero que Jesús, el Señor, es poderoso para sanarlas. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Hebreos 7:26, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Entonces estamos viendo en Jesús el mismo Dios, porque son la misma persona. Yo pienso que mirando lo excelso que es Dios el Creador, cómo se rebajó a encarnarse en un humano por el plan de salvación, por rescate de cada uno de nosotros. Porque si Él es santo, inocente, inmaculado, apartado, ya cuando vino aquí estaba metido entre pecadores, pero lo interesante es que aunque estaba en medio de los pecadores, Él se mantuvo inmaculado. Entonces la santidad de Jesús fue una actitud, motivación y acción. No solamente fue ausencia de pecado, porque Él estaba motivado por algo muy importante, que era la obediencia, por agradar al Padre. Veamos 3 versículos que hablan acerca de su motivación. ¿Qué lo motivaban a hacer como era y a hacer lo que hizo? Juan 6:38 declara que Él había bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Juan 4:34, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. Y Juan 8:29, yo hago siempre lo que le agrada. Aquí coinciden los 3 versículos en agradar, hacer la voluntad, en someterse a la voluntad de su Padre. Ese era su filtro, la voluntad de su Padre, lo que habla de su obediencia.
Así que Él nos dejó todos esos testimonios y la palabra nos habla para que nosotros podamos seguir sus pasos. De hecho, esta serie se llama Jesús Modelo, modelo de humildad, modelo de amor, modelo de santidad, porque es Él que va adelante y nosotros para caminar detrás de sus obras. Su vida es un ejemplo para nosotros, el ejemplo, no un ejemplo, no, el ejemplo por excelencia. Primera de Pedro 2, del 21 al 22, dice, pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Entonces ya nos están las palabras de la Biblia, la palabra del Señor, induciendo a que nosotros tenemos que hacer lo que Él hizo, ¿verdad? Tenemos que seguir sus pisadas. Y cuando nuestro comportamiento está basado en la obediencia a nuestro Señor, podemos levantar la cabeza en alto, porque no tenemos temor de ser acusados por nada. Miren la autoridad que confiere la santidad a Jesús, aquí en Juan 8:46. Frente a sus enemigos, los fariseos, leemos, mirándolos a los ojos, les preguntó, ¿quiénes de vosotros me prueba que tengo pecado? Lo preguntó también estando presente sus discípulos. Y miren, lo más difícil es poder decir yo soy de una forma delante de las personas que viven contigo, porque ellos son los principales testigos. O sea, ahí no podemos simular nada. Las personas que conviven conmigo y contigo son los que saben cómo tú eres y cómo tú reaccionas. Entonces, él se atrevió cuando le estaban acusando y preguntando. Él decía, pero pruébenme que yo tengo pecado, porque a él le decían que él blasfemaba. Y él sabía que no iban a tener ninguna respuesta, porque la única respuesta era que él no tenía pecado, o sea que eso le da autoridad. Cuando uno tiene alguna hecha, como decimos nosotros popularmente, no tiene mucha autoridad para hablar. Ahora vamos a ver qué espera Jesús de nosotros. El Señor quiere que vivamos una vida de rectitud para hacer el bien. Que podamos decir, como dijo el apóstol Pablo, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Wow, poder decir eso, hagan lo que yo hago, hay que estar muy seguro. Igual, fíjense la seguridad que tenía Jesús de decir, digan algo de mí. Y mira la seguridad que tiene Pablo de decir, imítenme. Generalmente decimos, no te lleves de mí, no haga lo que yo hago, no diga lo que, sino del Señor. Inclusive en la iglesia siempre decimos, no podemos estar mirando a hombres porque no hay perfectos. Tenemos que mirar a Dios, puestos los ojos en Jesús. Pero es tremendo poder decir, mírenme a mí, porque yo miro a Cristo, es un reflejo, yo soy un reflejo de Cristo. Jesús quiere que vivamos la santidad de una manera práctica. No es solamente en comunión con Él u orando solamente, sino orando y evidenciando nuestra comunión con Él con nuestras obras.
En Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Me gusta mucho que esté relacionado aquí la paz y la santidad, porque es como si tú procuras la paz con todo, estás cumpliendo el mandamiento de amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, una cosa va de la mano con otra. Entonces ya nosotros fuimos apartados y justificados por Jesucristo. Fuimos apartados cuando creímos. Él nos aparta, nos toca. Como dijimos al principio, cuando Dios nos toca, nos aparta y nos cambia, nos transforma. Pero esto es un proceso. Él hizo su parte, nos salvó a través de nuestra fe en su obra redentora, nuestro arrepentimiento. Pero ese acto no queda ahí. Nosotros tenemos que continuar el proceso. Y no es que nosotros obremos para nuestra salvación. Nosotros no vamos a santificarnos con nuestras obras, porque ya fuimos apartados por Él. Nosotros sí vamos a evidenciar que fuimos salvos con nuestra santificación, con nuestro apartarnos, con nuestro responder a esa dedicación de nuestra vida para Él cuando fuimos redimidos. Así que la salvación no depende de la santidad que alcancemos por méritos propios. Miren que en Isaías 64:6 nos dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. O sea, no hay cosa justa que nosotros pudiéramos hacer que pueda contribuir a nuestra salvación. Porque nosotros fuimos justificados por su obra. En 1 de Pedro capítulo 1, versículos del 14 al 16, hablando de qué espera Jesús de nosotros, veamos cómo lee, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Esto es un desafío, esto es una instrucción, es un reto, porque nos dice, más o menos, ustedes pueden parecérsele. Este es un signo de igual, como aquel, sed también vosotros. ¿Qué les parece? Porque escrito está y reitera una orden imperativo, sed santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Tiene que parecerse a mí, dirá él. O los que tienen hijos no le han dicho alguna vez, óigame, pero usted no se parece, hijo mío o hija mía, en alguna actitud, en alguno, hasta comiendo. Pero van a decir que yo no te di educación, no parece, hija mía. Entonces, así pretende el Señor que nosotros seamos como Él, exactamente como Él. En el Antiguo Testamento vemos que el Padre, Dios Padre, dijo las mismas palabras que dijo Dios siendo hijo. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy, y yo Jehová, vuestro Dios. Entonces, esto viene desde la eternidad. Esta aspiración de Dios, del Creador,
a que nosotros alcancemos la santidad que Él tiene. Vamos a ver ahora, y le ponemos aquí un letrero de atención porque es importante que nosotros nos llevemos cada una de estas bendiciones o beneficios o ventajas relacionadas con procurar la santidad. Y vamos a leerla una por una. Son, creo que 3 slides. Dice aquí, ¿por qué es buena la santidad? Porque frustra los ataques de Satanás para enfrentarlo cuando desea hundirnos y desanimarnos, estrujándonos en la cara que somos pecadores. Nos ayuda a discernir cuando Dios nos corrige y cuando el enemigo nos señala. Ahí es cuando debemos mostrarle la cruz y la resurrección donde Cristo tuvo la victoria. Porque cuando, haciendo un paréntesis, cuando uno está cerca de Dios, procurando a Dios, buscando la comunión con Él, siempre tenemos el acusador por atrás queriéndonos meter el pie. Y si caemos en cualquier cosita, Él se aprovecha y dice, ay, tú no eres el santico. Y nos lo puede decir a través hasta de una persona, no solamente de nuestros propios pensamientos. Hay personas que nos dicen, tú no eres la cristiana. Ay, pero mírala, la santica, como dicen algunos de manera irónica. Y tenemos que discernir cuando es Satanás que nos está acusando, porque el Señor acusa de otra manera. Acusa no, el Señor corrige de otra manera. Procurar la santidad evita que nos desanimemos y nos ayuda a perseverar y enfocarnos en nuestras fortalezas en Cristo, no en nuestras debilidades, porque eso es lo que el acusador nos señala, lo que no podemos hacer, lo que hacemos mal, nuestras limitaciones, nuestra impotencia, pero eso no nos ayuda a perseverar, al contrario. Entonces, si estamos procurando la santidad, nuestro enfoque está en el Señor, nuestro foco, y Él dice, no temas, yo te ayudo. Isaías 41:13. Entonces somos guardados, una ventaja de la santidad. La santidad es un arma de defensa, pues Satanás no puede destruir a un hijo de Dios que se mantiene limpio y puro. Salmo 37:28. Otra ventaja es que el Espíritu Santo nos anima a ser cada vez mejores. Eso nos da hasta felicidad cuando nosotros sentimos que el Señor está contento. Hay una alabanza que dice, estoy bien con mi Dios. Y cuando nosotros podemos cantar esa alabanza, estoy bien con mi Dios, sintiéndolo de corazón, qué feliz nos sentimos, reconociendo que no hemos alcanzado la plenitud de la estatura de Cristo, porque a eso llegaremos cuando Dios nos asigne un cuerpo nuevo en el tiempo de su manifestación. Colosenses 3:4 lee así, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. También nos hace el andar en santidad, nos hace sensible al pecado y nos hace correr a la roca de nuestra salvación si estamos débiles o fallamos. No para censarnos de nuevo, sino para que confirme nuestros corazones que somos salvos por medio de su sola justicia. Yo no sé cuántos de ustedes pudieron esta mañana escuchar el aposento alto, el audio. Si no han podido, escúchenlo, porque habla de una persona que le cayó arriba, creo que fue una ranita. Y la persona que habla se la sacudió, o sea, la reacción fue sacudírsela rápido.
como cualquiera de nosotros, bueno, yo me imagino yo con una cucaracha. No digo yo sacudirla, no, yo me sacudo entera, porque le tengo guácala. Entonces, con un insecto cualquiera que nos caiga arriba, uno rápidamente lo sacude. Y lo que le vino a la mente a esa persona es, qué bien, qué bueno que si nosotros fuéramos así con el pecado. Porque los malos pensamientos, las malas intenciones, cualquier falla que nosotros cometamos, que no nos quedemos ahí. Porque Juan dice que el que practica el pecado es del diablo. Y practicar el pecado es quedarse ahí con él. Yo siempre le decía a los jovencitos de mi clase bíblica que no es lo mismo pecar que practicar el pecado. Porque pecar, podemos caer y levantarnos, darnos cuenta de ser sensible, como dice, al pecado, quitárnoslo de arriba como una cucaracha cuando nos cae arriba. Pero practicarlo es meditarlo en nuestro corazón y rumiarlo, es darle cabida, es darle nido en nuestra cabeza. Entonces, ahí es más difícil, ahí la santidad del Espíritu Santo empieza a huir de nosotros. Vamos a ver ya las últimas bendiciones de procurar la santidad. Bendiciones para otros. Resulta en bendiciones para otros porque damos buen testimonio al que no conoce a Cristo, y al que conoce también le afirma su fe. Por el poder transformador de vida que tiene la santidad. No hay cosa que más asombre cuando uno ve una persona que ha sido, como dice aquí, mentiroso, adúltero, y viene y se convierte y se transforma. Y nosotros, por poner pecados visibles grandes, pero hay otros menos visibles por los demás, como los nuestros, que sí nosotros sabemos cuál ha sido la transformación de Dios con cada uno de nosotros, que Dios ha quitado, cómo hemos caminado en santidad. Ojalá que hayamos progresado, perseverando, uno avanza, porque cuando uno se devuelve al punto de partida, se retrasa, o cuando uno se pierde tiempo y pierde la trayectoria, o uno se distrae del camino de la santidad. Entonces, la única forma de avanzar es, puesto los ojos en Jesús, perseverando, reuniéndose con una comunidad cristiana, una iglesia de sana doctrina, no dejando de congregarnos, como tienen algunos por costumbre, porque a veces estamos débiles y otros nos levantan, hay del solo, como dice la palabra. Entonces, es importante contar con la comunidad de la fe, la familia de la fe, y la comunión con el Señor, tener esa comunión personal, esa oración en nuestras habitaciones, esa lectura de la palabra que nos ayuda a reflejarnos y a estar más cerca de la luz para ver nuestra pecaminosidad sin acusación, sino para que Él nos limpie. O sea, en la medida que nos vemos más cerca del resplandor de Dios, más oportunidad tenemos de limpiarnos y nos hacemos más sensibles frente al pecado. El sensor se pone más sensible. Otra ventaja es recibir la herencia del Padre Celestial para ver la grandeza de su poder y su gloria. Gloria a Dios. Son muchas las ventajas, pero aquí ponemos solamente algunas, porque si no seguimos de largo. Hasta mañana. Así que recibiremos la herencia del Padre para poder ver la grandeza de su poder y de su gloria. Porque, como dice Hebreos 12:14,
sin santidad nadie verá al Señor. Y damos las gracias al Señor porque cuando yo estaba estudiando esto, yo nunca había visto la grandeza, la gloria, no me había imaginado en mi mente, y como lo describe la Biblia, por más que yo había leído, había alabado al alto y sublime, el por qué dice eso. Está en un lugar excelso que no cabe, que la luz es inmensa, y qué bueno que nosotros tenemos la oportunidad de alabarle, mencionando santo, 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 porque Él es merecedor de nuestra alabanza. Y le damos las gracias porque cuando Él se encarnó en Jesucristo y Jesús cargó con todo ese pecado, como la santidad y el pecado no convergen, no cohabitan. Jesús sufrió ese momento en que yo no me atrevo a decirlo porque la Biblia no lo dice, pero yo me imagino que en ese momento Él no fue santo. Él perdería, o no sé, se mancharía su santidad. Por eso Él decía, Padre, ¿por qué me has abandonado? Padre mío, qué dolor tan grande. O sea, es una preciosa sangre la que nos salvó. Bueno, hasta aquí hemos llegado y ahora viene una sesión de preguntas. Oremos. Bendito Dios, santo, santo, santo. Gracias, oh Dios, porque podemos alabarte y porque tú recibes nuestra honra, que es tuya, Señor. Gracias porque cada día aprendemos más de ti, de tu carácter, de tu persona, de tu grandeza, oh Señor, y de tu gran amor y misericordia. Gracias porque no merecemos. ¿Quién es el hombre para que tengas de él memoria? No merecemos tanto que tú nos has dado. Te alabamos y te bendecimos. Y te damos gracias, Señor. Te damos gracias por quién eres, por lo que haces. Y por tu visita en nuestros corazones. Porque es impensable y es una realidad que tú moras en nosotros, en nuestros templos. ¿Cómo debemos mantener santificados estos templos para albergarte, Señor? Gracias te damos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.